Thank you so much for having me in this event. I'm for let me by a speaker. My English is still not good. So my son Daniel is going to be my translator today event. Thank you so much. Mi nombre es Diana Cañas, soy colombiana, diseñadora y abogada de profesión. Tengo una empresa fundada hace más de 12 años. Hace más de 12 años mi background es fábrica de zapatos. Tengo una marca de zapatillas con las que he viajado alrededor del mundo. My name is Diana Cañas. I've been working in the shoes industry for more than 12 years. My background is that I have a shoes factory when I've been working and developing and selling all around the world. The adventure. La moda digital es una tendencia innovadora, donde las prendas y los accesorios se presentan y se adquieren en entornos virtuales, ofreciendo una experiencia de moda interactiva y sostenible. The adventure. What is digital fashion? Digital fashion is an innovative trend where garments and accessories are presented and purchased in virtual environments, offering an interactive and sustainable fashion experience. He tenido la oportunidad de expandir mi marca, he participado en ferias alrededor del mundo con la marca de zapatos, he estado en ferias tan importantes como la MICAM, como la Magic en Las Vegas, he maquilado para grandes marcas a nivel internacional. Mi fábrica está basada en Colombia. She's been like in the industry for more than 12 years. She's having the opportunity to be in more than too many expos that she's been in the Magic in Las Vegas, in MICAM in Milan, and her brand at 10K NFT has grown in the industry with 12 years of experience and is still continuing in this process. We have added to the evolution through sold out diverse IRL collections and products, kickstarting digital fashion journey with soon to launch NFTs, partnering with high-end digital and tech brands, building an organic community with a strong voice, networking and teaching at leading IRL events, and creating content to accelerate the adoption of digital fashion. Después de pandemia, tuve la experiencia de estar en una feria en Turquía, así que ahí descubrí la importancia de la digitalización de las marcas y de la revolución de la moda digital, porque estábamos en ese momento en un evento muy grande, habían muchísimos expositores de calzado alrededor del mundo, pero habían muy pocos compradores, así que dije, esta industria tiene que revolucionar y tenemos que fusionar tanto la industria física como la industria digital. She's having after the pandemic, we start like realizing that we need to merge the two worlds between the physical and the digital, because we went to an expo in Turkey that happened right after the pandemic, and we see that there were a lot of producers there that were selling their products and their shoes, but there wasn't actually people who was going to buy, or the sellers that were going to buy this product to commercialize all around Europe wasn't that many. So then we decided like that it was time to merge the web world inside the real world. Así que después de pandemia leí este libro que se lo recomiendo a todas, es La Cuarta Revolución Industrial. Así que después de la pandemia entendí que salió la revolución de los NFT y decidí utilizar los NFT como tecnología y validación de originalidad de mis productos. También tenemos que entender la importancia de la digitalización de la sociedad. Vamos a la digitalización del dinero, así que la moda no es la excepción para digitalizarnos. Esta es la cuarta revolución industrial. After the pandemic, she read this book that's called The Fourth Industrial Revolution, and she recommended a lot to all of you girls to read this book, because after she read this, she started realizing the digitalization of the world is coming, and the digitalization of the money also is coming with the all kind of new coins they are creating, the government coins. ¿Cómo es que se llaman las del gobierno? Las The CBDC. CBDCs they are creating right now. Parte importante de lo que va a ser la transformación digital de las compañías es que ahorita los gobiernos, como la Comisión Europea, están intentando regular nuevamente estos mundos virtuales o digitales. Acaba de salir lo que ellos pretenden hacer y hay algo que me llama muchísimo la atención,
y es el crecimiento de la industria de los mundos digitales, donde la misma Comisión Europea dice que en el 2022 estamos en 27 billones, pero que ellos esperan que para el 2030, para el 2030, estemos en 800 billones de euros. The European Commission has starting to make new technological transition and want to start regulating all the Web3 and Web4 world companies that are being out now creating. And the global virtual world market size estimated to grow up from 27 billion in 2022 from 800 billion in 2030 in all regarding like the digital fashion and virtual worlds. Las compañías que quieren entrar en este nuevo mundo de la digitalización tienen que comprender la importancia de entender la tecnología, aunque suene redundante. El tema de los smart contracts, las compañías tienen que entender que es el corazón de los proyectos, es el corazón de la tecnología, es el corazón de los NFT y no podemos empezar a tercerizar, así que creo que es muy importante que las compañías de moda tengan paralelo a todos sus departamentos, un departamento tecnológico donde ellos mismos estén entendiendo toda el área digital y tecnológica que incluye este mundo digital. For all the brands that are going to start emerging between the real world and the Web3 world of the digital fashion, they have to start to learn how to use the technology and they have to start understanding all the technology and most important, the smart contract technology, because that will be the heart of their project or of their product. It's not only about paying somebody else to do the job, but all the brands should have like a little bit of team that is every time learning and knowing how to use and how to develop in these Web3 smart contracts. Entender la importancia del marketing, que es muy diferente entre el marketing tradicional y el marketing de lo que es el marketing Web3. También es muy importante entender la diferencia y tratar de converger ambas estrategias en una sola. And also it's very important to understand how the Web3 marketing works like, because it's pretty different to the Web2 marketing. And it's important to know how to merge like these two marketings and make it work as only one together. Deben entender la importancia de lo que es construir comunidad y tener de verdad un acercamiento con la comunidad en los diferentes espacios digitales, tanto en las redes sociales como en los metaversos o en los diferentes lugares, en los diferentes metaversos. Okay, and they have to understand how to build community and how to communicate with the community, how to build them in the webs, in the metaverses, in the social medias, how to connect with them. Conectar con su cliente. Las soluciones que trae la moda digital son muy amplias. Entre ellas traen varias herramientas. Vienen los NFT, los NFC, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, los wearables inteligentes, las máquinas de impresora 3D, los fashion show virtuales y digitales. Y lo más importante, la sostenibilidad del medio ambiente y controlar la emisión de carbonos. The solution that all this Web3 is bringing is big, and the changes that it's making is huge. They're bringing with the digital fashion, they're bringing NFTs, NFCs, they're bringing augmented realities, intelligential artifices, smart wearables, 3D printing, virtual runways and fashion shows, expos, events that will happen inside metaverses, and also most important than everything, sustainability and waste reduction to help the environment. Porque podemos encontrarnos en el futuro como marcas tradicionales que fabricamos productos. Because we can find ourselves as normal companies that fabric and make products. Con que los gobiernos tengan una ley donde nos prohíban o nos reduzcan o nos limiten la emisión de carbonos. And having maybe the governments creating regulations when they give us like less amount of developing inside of our factories or for making products, we need to make less products in order to don't contaminate that much the environment. Entonces la emisión de carbonos va a estar totalmente controlada. So then the
carbon emission will be totally controlled, and like this we can give like a little bit of compensation with the fashion in the Web3. Absolutamente. Entonces, esa parte que no se puede fabricar por la reducción de carbonos no puede alterar la liquidez de las compañías, así que es muy probable que se utilice la moda digital en compensación para llegar a los objetivos financieros planteados. So it's not good that for the company that they lose money, let's say in this way, because the government won't allow them to make more real products in order to not contaminate more. So there is where the digital fashion got his biggest role, because like this, the companies will not have to lose money because they will compensate their loss and making physical products with digital products. Este es el impacto de la moda digital en el consumidor. Vamos a tener un mercado global, vamos a tener la personalización de muchísimos productos, vamos a entrar en todo el tema virtual. La transparencia y la autenticidad es un factor importantísimo. Las oportunidades de interacción con nuestros clientes, ser dueños únicos de nuestros activos digitales va a ser sumamente importante en el futuro y converger con esos activos que estén dentro de nuestras wallets. Y la venta secundaria de assets también es algo muy atractivo que puede traer la moda digital a futuro. Acá vemos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial también llega de la mano de la tecnología y de la moda digital, y donde podemos personalizar nuestros avatar utilizando inteligencia artificial. The impact of the digital fashion in the customer will affect everything in the global market access, in the personalization of the avatars, the virtual try-ons, the transparency and authenticity. That's very important. The opportunities for the interaction with the customers, the ownership of our unique items, that we can be the only owners of a real fashion in the digital world, and the secondary market sale. As we can see in the example, the person is modifying his own avatar with artificial intelligence. There's no needing for being a huge developer now. En Diestra como marca tenemos 4 pilares muy importantes. El primero es la innovación, la segunda es la comunidad, la creatividad y la colaboración. Con infinidad de marcas, creo que es el momento en que nos podemos unir todas las marcas para poder construir juntos lo que es este nuevo mundo digital. Es la oportunidad para las marcas emergentes también lograr y ganar un terreno en la moda digital. The Bull Experience is 10KA is in a case study for digital fashion. 10KA, we're building a brand of new fashion where the fashion is culture and we merge with technology, creativity, and unending experience. Our most important values are built on our 4 pillars that are innovation with our new products, the community connecting with all our holders, the creativity by making new and different products that will make us different to the rest of the people, and the collaboration with all the brands that we can grow together. En Diesca estoy dando varias utilidades a las zapatillas físicas que tenemos, y ahorita ya estamos activos en Ready Player Me, en Decentraland, en Sandbox, así que muchas veces no importa qué tipo de píxeles estemos utilizando, lo ideal es donde le damos usabilidad a la moda digital y los diferentes metamundos, que serán los usuarios finalmente quienes decidan dónde quieren pasar su tiempo, y nuestra responsabilidad como marcas es poder abarcar la mayoría de mundos digitales y trasladar estos beneficios a nuestros holders y que sean ellos quienes decidan dónde van a estar pasando el tiempo o divirtiéndose en estos mundos digitales. In 10KA, we are giving the most utility that we can to all of our holders. Like, for example, as you can see, we're giving them drops of wearables in different metaverses that we already inside. Our idea is to build in as many metaverses and video games as we can, because at the end, the customer will be the one that we will give the utility to these wearables, and will decide where he wants to use them and when he wants to wear them. Esta es una oportunidad enorme que nos da ahorita plataformas
de la Web 2, como lo es Fortnite, por ejemplo, que hace 3 meses abrió esta gran oportunidad para las marcas y para los creadores de todos los assets digitales, y es de crear nuestros propios juegos a través de su plataforma, desde allí tener ganancias, pero lo más importante es poder construir nuevas comunidades, llegar quizás a un público que no teníamos tan cercano. Es la forma en cómo pueden conocer, digamos, ahorita la generación Z, cómo puedes llegar para que tu marca sea conocida a través de plataformas tan importantes como Fortnite. Entonces es base fundamental que las compañías entiendan este tipo de oportunidades. Ahorita en 10K estamos ya construyendo nuestro primer mapa dentro de Fortnite, para ir generando interacción con nuestros holders, con personas de la generación Z que queremos, que finalmente es nuestro target, y a las personas a las que queremos llegar con esta iniciativa. Here we have the opportunities in the gaming industry of the Web 2, for example, like in Fortnite. They are creating a new portal for creators. So now everybody can, let's say, create his world inside of the video game. And there is like a place to get to and connect with a new kind of community and connect with the new Gen Z that is coming up new. And it's also a very nice place to make your brand known and having like this new niche of community that we still haven't been too close in. Esta es una parte importantísima que las empresas debemos conocer, y son todos los temas de los smart contracts. En 10K estamos utilizando esta trilogía de smart contract, y voy a explicarla un poco con ustedes. This is a very important part for all the companies to understand the smart contracts. In 10K, we are using a trilogy of smart contracts. Now she's going to explain which one is for what and how to use each one of them. Estamos utilizando de primer nivel un smart contract que es el ERC6551, y es como si fuese una wallet que puede contener otros assets dentro de ella. In the first one, we are using the ERC6551. That is like a wallet that you can call it like this, and you can contain like more wearables and more assets inside of it. Otros NFT, or other NFTs inside of it. ERC721 es posible. After the ERC721, it's possible to have inside that one also. Nuestro segundo smart contract es un ERC4907. Our second smart contract is an ERC4907. Que permite que ese NFT se pueda rentar sin perder tu propiedad sobre el NFT. That we can rent this NFT without losing the property of the NFT. Y por último, como viene el avatar vestido, también contiene otros NFT, porque es muy importante que en la moda digital entendamos que cada accesorio se puede convertir en un NFT, y en este caso nosotros estamos utilizando el ERC1151 para poder adaptar los avatar y que existan estos NFT dinámicos que son los 1151. And now the last one, is important to know that each asset and each accessory that the avatar has is also wearable and can be useful and can be exchanged. So there's when they come in game, the smart contract ERC1151, where we can exchange the assets of the avatar, the accessories, the glasses, the shoes, etc. Hay otras compañías que están utilizando también este tipo de tecnologías. No me está cargando la imagen, pero una de ellas ahora está cargando. Esto es todo lo que viene para los NFT, y son los NFT dinámicos. Acá tenemos a Strine Swap, como utiliza y como también viene con esta tendencia de hacer swap en los NFT existentes, porque no necesitas un NFT nuevo, sino que el 721 se va a poder adaptar a esta tecnología. There's this new technology that is coming that is called trade swap, where you can adapt the old NFTs and don't need to create a new one, so you can make them like utility. ¿Cómo dijiste? Que son NFT dinámicos. They are dynamic NFTs. Then now you can exchange the items to the NFTs. Y esta es una oportunidad enorme para la industria de la moda. It's a huge opportunity for the fashion industry right now. Porque ahora es donde podemos sumar assets y poder lograr cambiar los NFT existentes. Here is where we can plus assets and change the existent NFTs.
Esta parte es demasiado importante y es la utilidad de la moda digital dentro de la Web3. This part is very important because now this is the digital utility inside the Web3. Y tomo a Abagochi como ejemplo. And you take Avagochi as an example. Porque creo que es de los primeros juegos que está entendiendo la utilidad de la moda. Because she thinks that this is one of the first video games that is understanding the utility of the fashion. Así que cada ropa o accesorio que tiene cada avatar, each accessory and each clothes that each avatar has, contiene cantidades y cualidades que le dan rarezas al avatar dentro del juego. Has quantities and rarities that give like a uniqueness to the avatar inside the game and powers. Así que eso le da valor a los jugadores de los juegos. So that give value to the video game players dentro del juego. Entonces es muy importante que como marcas y como podamos conjugarnos con otros developers para que ellos entiendan cómo poder conjugar la moda digital dentro de la Web3. So it's important as brands learn how we can work with this. Acá tenemos lo que es la tecnología de los NFTs. Here we have the technology that the NFTs are. Estamos viendo un video de lo que está haciendo. Cuando lee el NFC, lo que hace es llevarle a una canción inédita. When they read the NFC, that they take them to a song that is unlimited for them, that is made especially for them, only will appear when you read the NFC code. Exacto. Entonces es responsabilidad de las marcas saber estos NFC que tenemos que aprovechar la tecnología, hacia dónde queremos dirigir nuestros clientes y qué experiencia les vamos a dar. So it's our responsibility to know where we want to direct our clients and which kind of experience we're going to give them. Acá vemos la moda digital como se está también llevando entre avatars que parecen personas reales o medio cómics, pero que están utilizando la moda de alta costura para personalizar estos personajes y reemplazar muchos de los modelos tradicionales por modelos. Here we can see how the digital fashion is growing with the AI avatars that are right now on Instagram, because those are real influencers. And in the future, there will be real models that will be EIs, and avatars that will be using the high couture clothes for make them fashion. Acá dejamos unos QR donde pueden escanear y probar nuestras zapatillas digitales desde sus teléfonos. Here we let you 2 QR codes where you can scan and try our sneaker augmented reality filters that we create, so you can try them on. Así que, thank you so much. That will be everything. Thank you very much for having us and to listen to us.